Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios en nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tendremos el desarrollo de un interesante tema, el cual se titula Comprensión espiritual. Un título que alude a la naturaleza de la enseñanza bíblica, que es de carácter espiritual, pues las instrucciones y consejos que encontramos en la Biblia tienen fundamentalmente un trasfondo moral, pues buscan modelar nuestro comportamiento, de tal manera que pasemos de comportarnos como seres carnales o mundanales a conducirnos con integridad y rectitud, como corresponde a santos e irreprochables hijos de Dios. Sin más, comencemos. Como introducción al tema, tenemos un interesante versículo en el Salmo 119-130 que nos dice: El principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, lo cual podríamos traducir como que la espiritualidad de la palabra de Dios nos ilumina, haciéndonos comprender y reconocer nuestros caminos, incluso a los más sencillos, para corregirnos, andando ahora por los rectos senderos de los santos mandamientos del Señor. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de Dios al difundir su sabiduría? El propósito de Dios al difundir su palabra es básicamente conseguir que el mundo le conozca y en consecuencia se conviertan a Él, abrazando la santidad y rectitud de sus buenas enseñanzas y consejos dados para bien de todos nosotros. Así lo vemos ilustrado en el pasaje de Isaías 2:3 que nos dice: Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Un formidable y profético versículo, que nos ilustra la victoria de la causa de Dios, victoria que nos debe llenar de esperanza y fe, pues vislumbrando el futuro, el profeta Isaías nos muestra a las distintas naciones de la tierra, ansiosas de ir al monte de Dios, es decir, al templo de Jerusalén, para conocer al Dios de Jacob y aprender de su buena palabra, o mejor dicho, de su santa ley, pues los pueblos de la tierra habrán entendido acerca de la veracidad de la palabra de Dios y del gran valor que tiene para sus vidas, para llenarlos de dicha, vida y salvación, para gloria y honra de nuestro buen Dios. Y en realidad, hermanos, el mundo, con sus anhelos, frustraciones y desengaños, desea conocer la verdad y sentir la esperanza de un mundo en paz y santidad, lo cual está descrito en el pasaje de Isaías 2:3, pues los afanes de esta vida y las engañosas filosofías de este mundo han ocultado a Dios de la vista de la gente, pero el mundo busca desengañarse de todo esto a través del conocimiento de la verdad, verdad que se halla en la Biblia. Por eso el propósito de Dios es que el mundo conozca la verdad por medio de la predicación de su palabra. Pero esto solo será posible si nos consagramos a Dios y participamos activamente en la causa del Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que en la palabra de Dios hay suficiente evidencia, tanto de la existencia de Dios como de su autoridad. Y aunque todos tienen derecho a dudar, sin embargo, los que deseen aprender la verdad tienen en el estudio de la Biblia suficiente terreno para ejercer la fe. La invitación del Señor es entonces a que estudiemos nuestras Biblias con entusiasmo y fe, y así podamos ayudar a la humanidad a entender su situación espiritual. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué principios caracterizan toda instrucción divina? Los principios que caracterizan toda instrucción divina serían básicamente la verdad, el camino de Dios o el camino que agrada a Dios y la imparcialidad. Estos tres serían los principios que deben estar presentes en toda instrucción que se diga que es bíblica o celestial. Y son principios que los vemos ilustrados en la experiencia del Señor Jesús como Maestro, pues en cierta oportunidad, unos discípulos de los fariseos abordaron al Señor diciéndole: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie,
porque no tienes acepción de personas. Así está escrito en Mateo 22:16. Y efectivamente, esto era así en la experiencia del Señor Jesús como Maestro, pues sus instrucciones eran verdaderas, ya que estaban basadas en la Biblia, que es justamente la palabra de verdad. Pero además el Señor enseñaba con verdad el camino de Dios, o mejor dicho, el camino que agrada a Dios. De allí que el Señor nos recomendara que escogiésemos el camino angosto, el cual nos lleva al reino de Dios, y que consiste en la práctica de los santos mandamientos. Y finalmente, la enseñanza del Señor era imparcial, pues no acomodaba sus argumentos para agradar o para no incomodar a alguien. Estos serían los 3 principios que la Biblia nos recomienda seguir para que nuestra enseñanza sea eficaz. Con la ayuda del Espíritu Santo, seguramente podremos llegar a ser buenos maestros para el éxito de la causa del Señor. De manera complementaria, Ellen White nos dice que Cristo fue el mayor maestro que el mundo vio jamás. Trajo al hombre el conocimiento directo del cielo. Puso delante de nosotros los verdaderos fines de la vida y cómo podemos obtenerlos. Muy interesante estos comentarios que hace la sierva del Señor, precisando la procedencia celestial de las Sagradas Escrituras. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué efectos produce la instrucción que viene de lo alto? Bien, uno de los notables efectos que produce la instrucción celestial es crear en el creyente el deseo de ir a Jesús, nuestro Creador y Salvador. Así lo declaró el mismo Señor Jesús en San Juan 6:45 diciendo: todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Una breve declaración donde se pone de manifiesto el efecto de las Sagradas Escrituras en la persona, que es llevarlo a Cristo. Y este notable efecto de ir a Jesús viene a ser en realidad el retorno a nuestra relación original con el Creador, pues en el principio existía una íntima relación entre Dios y el hombre, relación que se rompió cuando caímos en desobediencia. Y desde ese momento, la humanidad se ha apartado del Creador y no le conoce. Sin embargo, la instrucción celestial tiene el propósito de restablecer la relación entre Dios y el hombre, o mejor dicho, de reconciliarnos con Dios, llevándonos a volver a nuestro Creador Cristo Jesús y así estar con Él por siempre. Y efectivamente, esto es así, pues el personaje principal de la Biblia es Jesús, y ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, Jesús es el personaje central de la temática bíblica, por lo que es natural que la instrucción celestial nos lleve a Cristo, nuestro Creador y Salvador, de quien nunca debimos separarnos. Este sería entonces el efecto principal de la instrucción celestial. Y en realidad, o más precisamente, este deseo de ir a Cristo es resultado de la acción del Espíritu Santo, quien obra de manera invisible en nuestras mentes, cada vez que estudiamos nuestras Biblias, despertando nuestro interés por saber más de Jesús y así conducirnos al Salvador. Por esta razón es importante que estudiemos nuestras Biblias, con fe y esmero, no solo para saber más de Jesús, sino para lograr una relación íntima con Él. En este sentido, y hablando de la instrucción celestial, Ellen White nos recomienda que lo que ha de hacerse debe ser bien hecho, por lo que si estudiamos nuestras Biblias, entonces debemos hacerlo de la mejor manera para llegar a ser cristianos inteligentes. Vemos entonces que esta es una muy excelente recomendación de la mensajera del Señor, instándonos a ser eficientes al momento de estudiar nuestras Biblias. Si hacemos esto, seguramente seremos competentes en el conocimiento de las Escrituras. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué acciones acompañan la recepción del conocimiento divino? Las acciones que acompañan a aquellos que reciben el conocimiento divino es que también ellos hablarán a los demás las sabias palabras que recibieron del Señor Jesús. Así lo señaló nuestro Señor en San Juan 8:28 diciendo: nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo.
por lo cual también nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, hablaremos a los demás las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, buscando de esta manera que también las demás personas aprendan y conozcan al Señor, y así de esa manera se puedan limpiar y purificar de sus pecados y alcancen la santidad. En ese sentido, Ellen White nos dice que la palabra de Dios debe ser recibida como fundamento y consumación de nuestra fe, pero se ha de recibir con el entendimiento y de todo corazón, pues es palabra de vida y ha de ser incorporada a nuestra misma existencia. Muy claras y precisas estas palabras de la mensajera del Señor. Por eso es menester, apreciados hermanos, que nos animemos y nos esforcemos por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ya que esta es nuestra mejor elección, pues la palabra del Señor es verdadera sabiduría, un auténtico tesoro que obrará para bienestar y felicidad de nosotros. Y ciertamente, la enseñanza bíblica es espiritual, capaz de despertar las facultades adormecidas de nuestro intelecto, para reconocer y abrazar lo bueno, rechazando lo malo, ya sea de nuestros pensamientos o acciones, de tal manera que podamos encaminarnos por las buenas sendas de la santa ley. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? La característica identificativa que tiene la instrucción celestial es de poseer un carácter espiritual o moral, ya que sus enseñanzas y consejos buscan renovar la mente del creyente con principios rectos, puros y santos, que nos conviertan en una nueva persona, libre del poder del pecado y de la maldad. Así lo entendió el apóstol Pablo, y por eso dijo que él no hablaba con doctas palabras de sabiduría humana, sino con la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así está escrito en 1 Corintios 2:13. Y efectivamente, hermanos, las enseñanzas e instrucciones bíblicas tienen fundamentalmente un trasfondo moral, pues busca modelar nuestro comportamiento, de manera que pasemos de comportarnos de manera mundanal o carnal a conducirnos en consecuencia de manera sabia e íntegra, como corresponde a santos e irreprochables hijos de Dios. Esta sería entonces la característica identificativa de la enseñanza bíblica. Y si no busca la transformación o conversión espiritual de la persona, proporcionándole valores santos y rectos, entonces no es verdadera enseñanza celestial. Y al respecto de la naturaleza espiritual de las Escrituras, el Señor Jesús señaló que sus palabras son espíritu y son vida, por lo cual estas palabras espirituales están dirigidas a impactar la espiritualidad de nuestra mente. En este sentido, Ellen White nos dice que la educación cristiana significa aceptar en sentimiento y principio las enseñanzas del Salvador, lo cual incluye el andar diaria y concienzudamente en las pisadas de Cristo, es decir, en la santidad. Que esta sea entonces, apreciados hermanos, nuestra experiencia. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuál debería ser el centro de todo conocimiento? Bien, el centro de todo conocimiento debería estar puesto en Cristo Jesús. Así lo entendió, por ejemplo, el evangelista Lucas, quien en su primer tratado a Teófilo le habló de todas las cosas que hizo y enseñó nuestro Señor Jesús, probando así que el centro de todo discurso era nuestro Salvador Cristo Jesús, valga la redundancia. Y efectivamente así debería ser, que el centro de atención de toda ciencia y todo conocimiento debería estar puesto en Jesús, ya que Cristo es la fuente de toda sabiduría y de toda ciencia. Y concretamente, en las Sagradas Escrituras vemos cómo se desarrolla la obra de nuestro Señor Jesús en favor del ser humano, ya sea la obra del arrepentimiento, la obra del perdón, la obra del juicio y la obra de la redención. Todo gira en torno a Jesús actuando en favor de la humanidad. En este sentido, Ellen White nos dice que Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor,
Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Que esta sea entonces, hermanos, nuestra principal preocupación en nuestras actividades cotidianas. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué cambios ocurren en alguien que es enseñado por Dios? Bien, los cambios que ocurren en aquel que ha sido enseñado por Dios serán fundamentalmente de carácter moral, pues la enseñanza bíblica, con sus principios, consejos y normas, buscan principalmente la transformación moral de la persona, lo cual es posible a través de la incorporación de los principios bíblicos en la vida del creyente. Así lo expresó el apóstol Pablo en Efesios 4, versos del 21 al 24, diciéndonos: Si empero lo habéis oído y habéis sido enseñados por él, dejad entonces la pasada manera de vivir, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vistiéndoos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y efectivamente esto es así, pues la persona enseñada por Dios se limpiará de todos sus pensamientos egoístas, carnales y pecaminosos, purificándose y pasando a ser una nueva creación. Y ahora, con las enseñanzas bíblicas, tendrá nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas metas, los cuales se caracterizarán por ser justos, íntegros y santos, como corresponde a un ser santo, refinado y perfecto, hecho ahora a imagen de Dios. Este es pues el propósito de las enseñanzas y consejos que encontramos en la Biblia: reformar nuestra mente y corazón, de tal manera que alcancemos la santidad y perfección de los justos hijos de Dios. Por tanto, apreciados hermanos, abracemos con pasión y esmero la educación bíblica, y con la ayuda del Espíritu Santo podamos llegar a ser idóneos hijos de Dios. Bien, que este sea nuestro buen propósito, tanto para mí como para todos ustedes. Con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, seguramente lo conseguiremos. Hasta pronto, apreciados hermanos.